Predicación de las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 al 20. Marcos, capítulo 1, los versículos 14 al 20. Una vez que estemos ahí, vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios con toda reverencia. Marcos 1, del 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de aquí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, y te pedimos que en este tiempo seamos edificados, transformados, moldeados, Señor Dios, y que podamos, Señor, escuchar el evangelio de Jesucristo, tu gracia, Señor, tus misericordias. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Iniciamos una nueva porción aquí del Evangelio de Marcos, y es la ejecución del ministerio público del Señor Jesucristo. Inicialmente vimos la etapa de preparación a su ministerio. En primer lugar, el bautismo de arrepentimiento de Juan, una ablución, un bautismo ritual y un llamado que preparaba al pueblo para recibir al Mesías. Llamado que también incluía ahí a los judíos, no solamente a los gentiles, sino que ellos, igual que los gentiles paganos, necesitaban una purificación, necesitaban prepararse para recibir al Mesías. En segundo lugar, como vimos, el Señor fue bautizado con agua, pero Él no tenía pecado, sino que lo hace en nuestro lugar. Recordemos que Él es el sustituto de su pueblo, y Él lo hace cumpliendo entonces toda justicia y siendo ordenado el ministerio de acuerdo a los requerimientos de la ley. Y luego es bautizado por el Padre con el Espíritu Santo, donde es aprobado oficial, públicamente, para ejercer su ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Él es el sustituto, como decía, del pueblo, y quien bautizaría también con el Espíritu Santo. Él recibe el Espíritu Santo y es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, inmediato a esto, el Señor es llevado al desierto y es tentado por Satanás, ya que como sustituto de su pueblo, Él debe obtener la victoria que el primer Adán no tuvo y el pueblo de Israel no obtuvieron. Él debe pasar por las mismas situaciones y prevalecer siendo fiel al Señor. De hecho, Él tiene la victoria. Ahora pasamos a la ejecución pública, como les decía, de su ministerio. Marcos inicia diciendo en el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En primer lugar, vemos el encarcelamiento de Juan. Y este, hermanos, es un momento muy importante. Juan concluye su ministerio y Jesucristo empieza su labor ministerial. Recordemos que Juan el Bautista acompañaba su bautismo de un llamado urgente al arrepentimiento, un llamado radical al arrepentimiento. Juan denunciaba públicamente el pecado, preparando el camino para el Mesías.
Para ese momento, entonces, esos llamados de Juan tan insistentes llegan a los oídos de Herodes, el gobernador, y su mujer Herodías. Este Herodes, llamado Herodes Antipas, era el hijo de Herodes el Grande, y él reinaba como tetrarca en Galilea y Perea, esas regiones donde precisamente Juan ejecutaba su bautismo. Entonces Juan denunciaba a Herodes y a Herodías y los acusaba del cargo de adulterio, porque Herodías era la esposa de su hermano Felipe, que era también un gobernador en otra región, uno de los hijos de Herodes. Y Herodes no solo había cometido adulterio, sino también cometía incesto con ella, porque Herodías era a la vez su sobrina, era hija del medio hermano de Herodes, que era Aristóbulo. La denuncia pública de Juan el Bautista entonces molestaba mucho a Herodías, al punto de influir en Herodes para meterlo a la cárcel, para más adelante, como sabemos, ejecutarlo. Más adelante, a nuestro pasaje, Marcos relata en detalle todo esto. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, los versículos 17 al 18. Marcos 6, 17 al 18. Marcos 6, del 17 al 18, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hermanos, la fiel predicación del Evangelio, la vida de piedad, ese llamado a la vida de piedad en Cristo, necesariamente trae persecución en algún grado. En este caso fue crítico, porque fue metido a la cárcel y después fue decapitado. Muchos no están contentos con los llamados del Señor a través de sus siervos. Los discípulos de Juan el Bautista pudieron ver el costo de su llamado. Entonces, pensemos en las implicaciones que tiene seguir a Cristo. Pensemos en que los llamados que se hacen desde el púlpito a los hermanos o en consejería tienen un propósito. Nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento. A veces las personas se molestan porque hacemos llamados directos, decimos pecado a lo que es pecado, no podemos llamarlo que es algo bueno, que es algo justo, porque es pecado y tenemos que denunciarlo y decirle a las personas: si no se arrepienten, lo más posible es que venga la disciplina y tal vez la excomunión. Entonces debemos estar preparados también como iglesia para recibir los llamados de los siervos del Señor, que lo hacen para nuestro bien. Parte de lo que nosotros firmamos en la membresía es sujetarnos a que la autoridad de la iglesia nos diga la verdad. Que la autoridad de la iglesia nos diga: oiga, usted está mal y usted debe arrepentirse y lo voy a poner en disciplina, si es necesario. Entonces, hermanos, nosotros cuando firmamos ahí, nosotros nos sujetamos a la autoridad de la iglesia bíblicamente establecida. El problema es que muchos en el camino ya no quieren que ese voto que firmaron se haga, se lleve a cabo, sino que quieren que se les permitan sus pecados y no podemos hacerlo. Entonces, Marcos nos dice que Jesús inició su ministerio después del encarcelamiento de Juan. Esta situación hace que el ministerio de Juan pues ya no siga en ejecución. Recordemos que Juan había dicho a sus discípulos en Juan 3:30: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Entonces Juan había concluido su labor preparando al Mesías, el camino del Mesías, y aquí vemos que Marcos entonces nos relata la historia, pero la verdad es que él omite muchas cosas. De nuevo, Marcos es un evangelio resumido, entonces tenemos algunas cosas que él no hace énfasis, y esas cosas pasaron aquí antes del encarcelamiento de Juan. Tal vez más o menos es un año en el que Marcos no dice nada y pasaron muchas cosas. Más bien se enfoca en el ministerio de Jesús en Galilea. Sencillamente dice que Jesús fue a Galilea. Mateo es más específico en decir que fue a Nazaret. Sabemos que fue su hogar, el hogar del Señor desde su infancia, para después ir a vivir en Cafarnaúm. Mateo 4:13 dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces el Señor buscó un escenario propicio para su ministerio. Cafarnaúm era una zona portuaria
Al norte se le llama el mar de Galilea, pero realmente es un lago de agua dulce. Y es una zona con un afluente comercial de personas constante. Es realmente un punto estratégico porque ahí llegaban muchas personas. Por esa afluencia comercial, pues muchos negociantes estaban ahí, no solamente de la región, sino de otros lugares. Y ahora escuchemos cuál fue el mensaje del Señor en ese lugar estratégico. Marcos 1 del 14 al 15, voy a leer la parte de Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Y lo particular es que el Señor vino proclamando el evangelio del reino. Él no vino haciendo milagros de primera, señales, prodigios. Él vino predicando el evangelio del reino. Y la palabra predicando, que aparece aquí en el griego, significa pregonar, divulgar públicamente en voz alta. Su predicación era el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Su propósito principal no era que las personas recibieran beneficios, tal vez por un tiempo, milagros, señales, prodigios, sino su salvación. Esa era su prioridad, a eso vino el Señor. Su propósito era anunciar la salvación, que tiene que ver con la liberación del pecado y sus consecuencias, y que esto solamente ocurre en Él, en Jesucristo. Como vimos en anteriores sermones, el Evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios hizo por su pueblo para redimirlo por medio de la vida, ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Una salvación que viene del cielo, un don gratuito de Dios para su pueblo, para los suyos. Como Juan lo había dicho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino fue a eso. Ese fue su propósito. El Hijo de Dios vino para servir la salvación, para redimirnos, para rescatarnos de las terribles consecuencias del pecado. La redención solo viene del Señor y solo hay un camino de salvación. Jesucristo es el Mesías, el Rey prometido y esperado que viene a ocupar el trono de David, con un reino estable y eterno. Este es el evangelio del reino. Cristo es ese rey. Esta promesa que muchos esperaron por siglos, ahora se cumple ante sus ojos. Este ha sido el tiempo determinado en el decreto del Señor. Recordemos que ya Cristo había sido preordenado desde antes de la fundación del mundo. Y este reino se empieza a manifestar ahora de manera más cercana. Por eso el Señor dice que se ha acercado. Él llama entonces a sus súbditos a la obediencia, a la sujeción. Este reino se manifiesta entonces en la conversión de los corazones. Él viene a conquistar, a saquear como un rey el reino de las tinieblas y a sacar a los hijos que le pertenecen. Él es el cumplimiento de la promesa. Ellos están ante el Mesías y deben arrepentirse y deben creer su mensaje. Ustedes están ante la palabra de ese Mesías hoy y deben también creer ese mensaje. Deben arrepentirse y volverse al Señor. No es tan solo hacer una confesión vacía, es una contrición profunda desde el corazón. Es un cambio total, radical del corazón. No solo un arrepentimiento y temor a las consecuencias del pecado, porque muchas personas le tienen miedo más al pecado que al Señor mismo. Temen las consecuencias en esta tierra. Sino es un rechazo, un odio al mismo pecado y un deseo por todo lo santo, justo y bueno. Un reemplazo de toda esa práctica pecaminosa por las virtudes del reino. Como el apóstol Pablo dice: el que robaba, pues ya no robe más. Trabaje con sus manos para dar a los que tienen necesidad. Es todo lo contrario a lo que hacíamos antes. Hasta el momento, estas personas, sus oyentes, debían identificar a Jesús como el sacerdote, el profeta y el rey esperado, aprobado por el Padre. Como quien tiene el Espíritu, que bautiza con el Espíritu. Fue lo que ellos vieron en el bautismo de Juan. Y debían dejar sus caminos, volverse, seguir, vivir para el Señor. Ese arrepentimiento apunta no solo al pasado, apunta al futuro también. Es una dedicación, un sometimiento a la verdad de Dios. Vivir de acuerdo a ese mensaje glorioso. El reino de Dios, hermanos, es su iglesia, donde el Señor es cabeza y Señor. Y nosotros somos su pueblo, sujetos a Él. Ellos y todos los que creemos debemos distinguirnos del mundo, entrando a formar parte de la comunidad de discípulos y siervos apartados para su voluntad, esperando y anhelando la plena restauración de todas las cosas.
Hermanos, este es el mismo llamado y el mismo evangelio que se anuncia en la iglesia hoy. El evangelio es prioritario, no es opcional, no es secundario. Debemos anunciar constantemente el arrepentimiento para vida y la fe en el Hijo de Dios y no otra cosa. Hoy en día se escuchan muchos mensajes. El enfoque no puede estar en otra cosa diferente. Debemos evangelizar con el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, evangelizar con el evangelio. No podemos enfatizar la interacción social, la religión, la diversión, la intelectualidad, las emociones, las experiencias místicas. No podemos hacer ese mensaje más atractivo. Ese es el sencillo mensaje del evangelio, la locura de la predicación, la cruz de Cristo. Debemos predicar el sencillo evangelio de Cristo que trae libertad y salvación eterna. Tengan cuidado, hermanos, que no pase lo mismo que le pasó a esos judíos que iban por cielo y tierra buscando un prosélito, y cuando lo encontraban, dice el Señor, que lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje pesado, adulterado, no era el evangelio de Cristo. Y todos podemos correr ese peligro, y por eso se nos advierte: evangelicemos con el evangelio. En segundo lugar, noten ustedes que tanto Juan como Jesús hablaron de arrepentimiento y llamaron a creer las buenas noticias en Jesucristo, y esto siguió con los apóstoles. El arrepentimiento hace parte del mensaje del evangelio. Usted debe arrepentirse de sus pecados y volverse enteramente a Dios. Usted debe saber cómo ha transgredido la ley de Dios. El problema es que muchas personas no saben que han transgredido la ley de Dios. No conocen ni siquiera los 10 mandamientos. Uno pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y no saben. Entonces, ¿cómo van a saber de qué se van a arrepentir? Deben conocer la gravedad de sus maldades contra el Señor y la esclavitud y condenación que trae ese tipo de vida pagana. Y deben encontrar perdón y provisión contra el pecado solo en Jesucristo. En Él usted y yo podemos ver el pecado como es en verdad. Aborrecerlo como el Señor lo aborrece, pero amar la santidad y la verdad como Dios la ama. Esta obra no es ritual ni externa, sino es interna desde el corazón. Usted debe someterse al señorío de Cristo. Preguntémonos, hermanos, constantemente si tenemos esta contrición y esta confianza en el Señor. Examinemos nuestros corazones, porque hoy es día de salvación. El reino de Dios está ante nosotros. La palabra de Dios ha llegado a nosotros. Hemos recibido su llamado y su provisión. Y la iglesia constantemente recibimos ese llamado. Que ninguno sea, hermanos, como las ciudades impenitentes, que a pesar de que el Señor dio su testimonio personal, presencial, pues no se volvieron a Él. En tercer lugar, si usted conoce y es participante de este maravilloso evangelio, usted no podrá callar. Usted le dará el primer lugar en su comunicación con otros. Es imposible que un creyente pueda tener lazos profundos con no creyentes y comparta muchas cosas de su vida con ellos, pero no la buena noticia de salvación en Jesucristo. Eso es imposible para un creyente. Si usted conoce el peligro de la condenación, usted advertirá, usted anunciará en altavoz la provisión de salvación. La predicación del evangelio era la prioridad del Señor, y para esto Él escogió un equipo de trabajo. Versículos 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No sé si algunos de ustedes han ido a pescar, me imagino que sí. ¿Cómo es ese trabajo? Es difícil, ¿cierto? Yo estuve una vez pescando y no pesqué nada, hermanos, todo el día. Y pues, íbamos a pescar el almuerzo, entonces nos quedamos sin almuerzo, nos tocó comprar el pescado ya pescado por otros, porque no pudimos. Se nos perdió, el anzuelo se lo arrancó, la carnada se la llevaba, y era un trabajo sumamente difícil, sumamente complicado. El Señor estaba en el mar de Galilea y ahí encontró a Simón y Andrés, su hermano, pescando. Ese era su oficio. Según el Evangelio de Juan, hubo un primer encuentro con Andrés tiempo atrás, parece que un año antes, ese es el tiempo no relatado aquí, y eso está registrado, si ustedes quieren leerlo en sus casas, en Juan capítulo 1, los versículos 35
al 41. En ese momento Andrés y otro discípulo oyeron de Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios y siguieron a Jesús, y después Andrés llevó a su hermano, a Simón, ante Jesús. Entonces noten que ya hubo un preámbulo, ya ellos se conocían con el Señor, ya habían sido presentados y en ese momento fueron a su casa. Ahora Marcos narra este segundo encuentro en el mar de Galilea, esta vez con un llamado a seguirle para ser pescadores de hombres. Había muchos pescadores en Galilea, esta era una profesión común. Josefo, el historiador, dice que para este tiempo en Galilea había 330 barcas de pesca. El pescado era la comida más común en la región. Simón y Andrés eran de un lugar que se llama Betsaida, eso está en Juan 1:44. Esa misma palabra muestra la importancia que tenía el pescado en esa provincia. Betsaida quiere decir casa de pescado, imagínense, casa de pescado. Y además de consumirlo, comercializarlo en Galilea, el pescado era salado para preservarlo y se enviaba a otros países, llegaba hasta Roma, llegaba a otros lugares. Entonces el negocio del pescado era muy próspero en esa región. Simón y Andrés pescaban con una red especial, una atarraya o una red circular que tenía también plomos en la orilla y tenía un cordel para jalarla en el centro de la red. Esa pesca se hacía en la orilla, no en aguas profundas, donde se veía la mancha de los pescados, ahí lanzaban la atarraya. Entonces Simón y Andrés estaban lanzando la red al mar, estaban en medio de su tiempo laboral buscando dónde estaba el cardumen, dónde estaba la sombra de los pescados para lanzar la red. Fue ahí donde el llamado del Señor les sorprendió. Y el versículo 17 dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El llamado era para dejar su profesión, dejar su oficio de pescadores para seguirle, pero ahora con la tarea de ser instrumentos en la extensión del reino de Dios, pescadores pero de personas, de hombres. Ellos serían sus discípulos, debían seguir, ser entrenados para ejercer el ministerio, pero particularmente ellos debían ser transformados, entrenados para su servicio apostólico. El llamado era para ser sus instrumentos para llevar el mensaje del Evangelio y conducir a muchos a la salvación, como Jesús lo estaba haciendo ya con ellos. Los discípulos de Cristo se iban a convertir en los eslabones entre Él y su iglesia. El trabajo del pescador era un oficio que, como vemos, les dejaba muchas ganancias. Ellos se ganaban la vida de esta manera. Ellos tendrían entonces que confiar en que en el oficio de ser pescadores de hombres también serían sustentados. Difícil, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? Nosotros sabemos pescar, pero ¿cómo vamos a atraer personas y vamos a ser sostenidos? Ellos eran pescadores, no eran los más eruditos, no eran los más nobles, no eran líderes eclesiásticos, eran personas sencillas y eran la clase social más baja. Pero el Señor los llamó para su propósito. Si Él había sido señalado ya como el Cordero de Dios, ellos debían saber que acompañarle les iba a traer también persecución, dificultad, porque el Cordero, ¿qué iba a pasar con el Cordero? Iba a ser sacrificado. Ellos veían en el templo los sacrificios de los corderos. Y ellos, por la gracia de Dios, lo entendieron y lo vieron como un gran privilegio y dejaron las redes al instante y le siguieron. No sé cómo haya sido su primera experiencia, hermanos, con la predicación del Evangelio. Alguien tuvo que haberles predicado a ustedes. No sé si fue al instante que ustedes dejaron las redes, dejaron su vida pasada y siguieron al Señor. Pero siempre ocurre de esta manera. El Señor viene a nosotros, hace un llamado, esta vez pues a través de sus siervos, y nos trae a su barca. Seguidamente tenemos el llamado de otros dos pescadores. Ellos son los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Este segundo grupo estaba más adelante, dice ahí la palabra, pero también estaban en la barca, solo que ellos no estaban pescando, sino que estaban remendando las redes, arreglando las redes que con el uso pues se rompen. Entonces estaban arreglándolas para que no se saliera ningún pescado de ahí de su red. Estaban preparando todo para salir a pescar. En primer lugar, su padre era Zebedeo. Él era al parecer un hombre
de recursos, un hombre rico. Con sus hijos él tenía trabajadores, jornaleros. Ellos tenían como una pequeña empresa familiar de pesca. Y aquí hay una diferencia con Simón y Andrés. Zebedeo y sus hijos eran del mismo oficio, pero de mayores recursos. Entonces, el llamado aquí del Señor llegó a dos clases sociales diferentes en el mismo oficio. Y la esposa de Zebedeo, si ustedes miran Mateo 20:20, ahí vemos que se llama María o tal vez Salomé, no es muy claro. Pero recordemos que en ese contexto ella estaba solicitando a Jesús lugares privilegiados para sus hijos. ¿Se acuerdan de esa escena? Que tuvieran unos lugares allá en el reino de Dios privilegiados. Pero el Señor les muestra que ellos iban a participar de algo de él y es de sus aflicciones, ¿no? Jacobo, el hijo de Zebedeo, es el primero precisamente en sufrir el martirio, el primero de los apóstoles, y eso está registrado en Hechos 12, del 1 al 2, que de ahí sabemos que él no es reemplazado, entonces no hay sucesión de apóstoles, pero fue el primero, Jacobo, en ser martirizado. El hermano de Jacobo era Juan, el que es conocido como el discípulo amado. Noten ustedes la importancia de estos hombres en el servicio al Señor aquí en la iglesia que está arrancando, está en sus inicios. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. O sea, ante el llamado al Señor ellos dejan a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y empiezan ya a seguir al Señor como sus discípulos. ¿Qué pasa con Zebedeo? No se opone, no dice nada. Entonces, a diferencia de Pedro y Andrés, ellos se encuentran con su padre. Hay una relación filial que es muy importante, ¿no? Y también, al igual que Pedro y Andrés, ellos dejan la fuente de su sustento y confían en el Señor. En primer lugar, en ambos casos, lo que podemos ver es un llamado al apostolado. Debemos entender que en ese lugar había muchos más pescadores, personas que incluso habían creído o iban a creer el Evangelio. Pero el Señor ya había escogido a sus servidores, el Señor los eligió, como lo leemos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Recordemos que el Señor ha elegido también personas para el servicio. Y no lo hizo porque fueran los más nobles y capaces de esta sociedad, sino que el Señor se valió de personas comunes. En este tiempo y en esta cultura era un privilegio ser llamado por un rabino para ser discípulos. Era un privilegio realmente. Recordemos que los mejores de los mejores aplicaban donde un rabino para ser un talmudín. Había como 3 rabinos muy reconocidos ahí en Israel, y entonces los mejores de los mejores aplicaban para ser un talmudín. Entonces ellos ya tiempo atrás habían identificado que Jesús era un maestro, un rabino. Entonces era un privilegio ser sus discípulos. Este era un llamado inminentemente más glorioso que su trabajo de pescadores y que cualquier otro trabajo, que cualquier otro oficio. Por eso al instante ellos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Ellos valoraron el lugar que tenía servir al Señor, pero además este fue un llamado irresistible. En su soberanía el Señor obró ese llamado. Solo por la gracia de Dios ellos llegaron a tal convencimiento. Y bueno, esto es un llamado difícil, ¿no? Cuando te dicen que tienes que dejar todo lo que estás haciendo y tienes que seguir a alguien. Es como parecido al llamado de Abraham, ¿no? Dejar su tierra, su parentela y ir en pos del Señor. Recuerdo que cuando estaba en mi entrenamiento como pastor, mi mamá habló con una amiga de ella y le dijo que iba a ser pastor. Y ella dijo, qué pesar de eso, qué pesar. Era como una tragedia, ¿no? Como una tragedia que nos dedicáramos al ministerio. Hermanos, todo esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. En primer lugar, el llamado en estos hombres nos deja ver mucho de cómo opera el Señor en la salvación, porque es lo mismo. Aunque el llamado al servicio es diferente, podemos encontrar los mismos elementos cuando alguien recibe el testimonio del Evangelio y cree. Sabemos que el Señor ha intervenido entonces en su corazón con su gracia, que ha ocurrido un llamado irresistible, soberano de Dios. El Señor no considera para nuestro llamado nuestras capacidades, nuestras obras. También el Señor nos trae a la salvación y nos hace sus discípulos, y todos somos discípulos, hermanos. Tenemos en común esto: todos somos discípulos, todos somos llamados a ir en pos de Él, a conocer su voluntad, a ser edificados para ser más parecidos a Él.
y todos somos llamados al servicio. Ese llamado es incondicional. Es un llamado a poner la confianza y las esperanzas enteramente en Él. Realmente, hermanos, es un llamado a morir a nosotros mismos. Vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 24 al 26. Mateo 16, los versículos 24 hasta el 26. Escuchemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto no solo es para los pastores, es para la iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El que sigue al Señor debe negarse a hacer su voluntad. Debe asumir el llamado al Señor y sus implicaciones. Caminar a la luz de la voluntad de su Señor. Muchos quieren seguir viviendo su vida a su manera. No quieren perder su vida, la vida que tenían antes, la vida del mundo. No están dispuestos a entregarse enteramente a la voluntad y propósitos del Señor. Es un llamado por encima de nuestros lazos familiares. Ahora vamos a ir a Lucas 9, del 59 al 62. Lucas 9, del 59 al 62. Lucas 9, del 59 al 62. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso no quiere decir que nuestros familiares no sean importantes, que no sepultemos a nuestros familiares. No quiere decir eso. Sino que en relación al Señor ellos ocuparán siempre un lugar secundario. Debemos honrar a padre y madre. Es un mandato del Señor también. Pero el Señor está siempre, siempre en el primer lugar. No podemos convertir nuestros lazos familiares en ídolos. Hay personas que han cedido a la fe por la presión de sus familiares. Y al ceder ellos han pasado a convertirse entonces en sus propios ídolos. Hermanos, el Señor nos anhela celosamente. Eso incluye los lazos que tenemos con otras personas también, con otros familiares. No solo los padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos. Debemos poner todas esas relaciones en un lugar secundario, y más si nuestras amistades nos alejan del Señor, si nos conducen al pecado. Muchos han elevado los lazos de sus amistades por encima del Señor. ¿A qué vos obedecemos? Porque nosotros podemos decir Señor, Señor, pero realmente ¿a quién obedecemos? Hay personas dominadas por sus propias amistades, por sus propias familias. Y dominadas no me refiero a la sujeción que hay entre las autoridades que el Señor ha establecido en las familias, ¿no? Padres, hijos, esposa, esposo, que es una autoridad del Señor, sino dominados por una autoridad para rechazar a Cristo, que les dice: no vaya a la iglesia, quédese en la casa. Como alguien me dijo al principio del ministerio: ¿y qué necesidad tiene usted de ir todos los domingos a la iglesia? ¿Cómo sabemos que eso está pasando con nosotros? Pues cuando obedecemos más la voluntad de esas personas que al Señor. Ese es su ídolo, ese es su Dios. Y usted ha levantado ya un altar a esa persona. Su vida va en pos de ese ídolo. Entonces es un llamado a poner al Señor en primer lugar. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
no puede serlo un poquito, no puede ser mi discípulo. Es un llamado para calcular, hermanos, si ustedes miran el contexto ahí de ese pasaje. Si estamos dispuestos a este tipo de vocación, a este llamado glorioso, porque Cristo no quiere menos de ti, te quiere a ti. ¿Estamos dispuestos para asumir tal precio? Para ir al Señor sin mirar atrás, sin peros, poniendo los ojos en Él, para asumir todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a someternos a su reinado y cuidado soberano en obediencia? ¿Estamos confiando en nuestro futuro que es desconocido a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? Porque esto significa sencillamente que tienes que morir. Y el llamado del Señor no es menor para ninguno. Esto no es que a usted le exige más al Señor que a mí. No, es igual. El Señor te anhela celosamente. Y no puedes estar dividido entre este mundo, entre tu corazón y el Señor. Lo glorioso de todo esto es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y en maneras mucho más gloriosas. Ese es el orden correcto. A veces estamos luchando precisamente para tener cosas que nos traen gozo y felicidad. ¿Quién no busca la felicidad en este mundo? Todos la buscamos. En algunas maneras estamos buscando todos la felicidad. Lo que pasa es que la estamos buscando por avenidas diferentes. Algunos ven la felicidad en el licor y se refugian en el licor. Otros ven la felicidad en comer, ¿cierto? Entonces se vuelven glotones, comen. A otros les gusta mucho el dulce, ¿cierto? Entonces ese es el gozo, esa es la felicidad. En las amistades, ¿cierto? En las drogas. Y quieren encontrar la felicidad en esas cosas, pero al final se encuentran más vacíos de lo que estaban al principio. No satisfacen. Pero el Señor nos ofrece el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera satisfacción de las cosas que Él ha creado en Él, y lo podemos tener en Él. Pensamos que podemos tener un poquito de entrega, un poco de disposición, un poco de servicio. Entonces el reino de Dios para muchos solo ocupa unos momentos específicos y nos conformamos con eso. Y muchos se esfuerzan por mantener su vida así, mantienen un equilibrio. No hay que meterse, no hay que ser fanático, no se meta tanto a la iglesia porque eso ya es demasiado. ¿Cómo así? Que el culto se demoró 5 minutos más. Uy, ¿cómo así? Pastor, ¿qué le pasa? Que el sermón se pasó de la hora, ¿cierto? No, y oración entre semana y devocional para completar, o sea, imagínense. Entonces el reino de Dios termina siendo como ocasional. No ha llegado el reino de Dios completamente a nuestra vida porque no impacta toda nuestra vida, sino algunos raticos de nuestro tiempo que nos queda libre. Una persona me dijo hace un tiempo, porque estábamos haciendo el culto en la tarde, y me dijo, no, pastor, es que el culto queda mal en la tarde porque me parte el día. Vale, ¿cómo así que le parte el día? Es el día del Señor, no es el día suyo. Y todos los días son del Señor también. ¿No se ha dado cuenta? Todos los días son del Señor. Me parte el día, el único día que dedicamos para adorar a nuestro Dios. Y estamos preocupados. Estamos tan cargados con nosotros mismos, tan angustiados con nuestro tiempo. El punto es que muchos no están viendo al Señor como realmente es, como su alimento, su vida, su paz, su descanso, sino como un aditivo a lo que consideran importante. Muchos aman su vida, sus relaciones interpersonales, aman su diversión, aman este mundo, se aman a sí mismos, sus negocios, y no han podido renunciar a su propio amor. Ya sea el dinero, ya sea su familia, lo que sea, sigue siendo el Señor de su vida. Cristo no es el Señor ahí, no reina, no manda en los corazones. El reino de Dios se ha acercado, es que el reino de Cristo, Rey Cristo, gobierna nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, el reino de Dios es importante, la iglesia es importante, pero no tanto, tampoco, no sea exagerado, no sea fanático.
pero le pertenecemos a Él y el Señor entra en toda nuestra vida. No hay nada secular, lo hemos dicho muchas veces. Vivimos, servimos de tiempo permanente, de tiempo permanente. Todos los creyentes somos llamados para ir en pos de Él. Cada momento usted es un siervo del Señor. Usted está ante los ojos del Señor, en el trabajo, en el estudio, en cualquier escenario, con sus amigos. ¿Ha llegado el reino de Dios a nuestras vidas? Pensemos, hermanos. En segundo lugar, también el Señor habló del reino de Dios como una red. Mateo 13, del 47 al 48. Y en esa red entran muchos peces y son diferentes peces. Todos nosotros sabemos que no necesitamos ser apóstoles o pastores para llevar el mensaje del Evangelio. Incluso el Señor en la Gran Comisión nos envía a todos y cada uno con esta tarea. Sean pescadores de hombres. El mensaje es el mismo. Arrepentíos, creed el Evangelio. Todos hemos recibido su Espíritu y estamos equipados para ese trabajo. Pero no podemos seguir esperando que los peces salten a la barca sin echar la red. Vamos por el mar, vamos ahí y bueno, vamos a pescar sin red. Vamos a pescar y esperemos a ver si salta un pescado. Bueno, hay unos lugares donde los peces saltan, ¿no? Tocaría buscar esos lugares. Pero no funciona así, hermanos. Tal vez algunos van a llegar de esa manera, pero el medio que se ha dado es la predicación del Evangelio. Usted y yo tenemos que tomar nuestra barca, navegar en este mundo y lanzar la red continuamente, esperando que el Señor traiga a sus hijos. Pero algunos estarán remendando sus redes, preparándose para salir a pescar hombres, ¿cierto? Remendar esas redes significa prepararnos, entrenarnos para la salida a predicar. Y aquí nos debemos preguntar, ya hemos sido y continuamos siendo discipulados, estamos en continua enseñanza, ya estamos en la barca, fuimos incluidos por el bautismo en la iglesia local, ya sabemos qué decir, cómo predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Seguimos remendando redes? No podemos quedarnos remendando sobre las redes, preparándonos. Prepárese para salir, pero no sale nunca. Aliste la red, coja la Biblia, aliste el discipulado que va a dar. Eso es alistar la red. Pero si no la lanzamos, atrévase, hermano, hermana, a su vecino, a su amigo, invítelo, haga usted un estudio con él. Eso es lanzar la red al mar. No importa si usted no sabe mucho, usted solamente ha recibido los 3 sermones del Evangelio de Marcos, o tal vez ha escuchado algunos textos bíblicos. Hable de quién es Cristo para usted en las Escrituras. Lea las Escrituras con alguien, invite a alguien a leer el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan o de Mateo. Estamos llamados a hacer luz, a llevar el mensaje del Evangelio. El trabajo de pescador no es un trabajo fácil, como ya decía, requiere esfuerzo, sacrificio y paciencia. A veces los pescadores pasan toda la noche y no cogen nada. Entonces, no piense que porque usted predicó el Evangelio y no llegó nada, pues entonces ya el medio no es correcto. No. Es que es difícil. Es que es una tarea, es un trabajo. Muchas veces se lanza la red y no se coge nada, pero tenemos que ser persistentes y esforzados. Láncela una y otra vez y vuélvase experto en encontrar dónde está la sombra de los peces. Vuélvase un experto en saber encontrar esas ocasiones, como el Señor Jesús las encontró, para predicar el Evangelio. Nosotros debemos cumplir con lo que se nos comisiona. El Señor se ocupará de orar en los corazones, de atraer los peces a su reino, y Él lo hará y será glorioso, hermanos. Examinemos si estamos caminando como discípulos, si vivimos a la altura de nuestro llamado. Pensemos cómo la obra de Cristo a nuestro favor, su amor y compasión debería motivarnos para vivir, para servirle, para Él. Pensemos cómo nuestra labor de discípulos impacta y trastorna este mundo. Rompamos con el círculo vicioso de estar ahí solamente aprendiendo y quedándonos ahí, volviéndonos, como decía un pastor amigo mío, como unos bombombones, cabezones nomás. Hay que salir, hay que compartir ese conocimiento con otros. Hoy somos llamados a lanzar la red
y hacerlo constantemente, sabiendo que el Señor está con nosotros en la barca y descansando en que Él obrará en los corazones. Vayan, hermanos, ese es mi llamado final. Vayan a predicar el Evangelio. Cuando salgan de aquí, pídanle al Señor: Señor, atrae a esos hombres, mujeres, a mí para predicarles el Evangelio. Dame uno por semana al que le pueda predicar el Evangelio. Porque el Señor nos ha llamado en esa tarea. El Señor les bendiga.